Su loca carrera por el bosque duraba ya varios minutos. Sus pulmones ardían como el maldito infierno. Los perseguidores no le ganaban terreno, pero tampoco lo perdían. Su naturaleza inhumana los hacía incansables, persistentes, letales. En su mente cabalgaban recuerdos confusos de los últimos meses. Muerte, caos, destrucción, pero nada de eso lograba detenerle. Seguía corriendo. La adrenalina ardía en sus venas como fuego líquido. El bosque donde solía cazar con su arco se había convertido en un campo de obstáculos. Piedras, árboles, barrancos, y él había pasado de cazador a presa. Todo había comenzado 2 meses atrás. Las noticias hablaban de un crucero en el Mediterráneo, una tripulación infectada, disturbios, pánico internacional, gobiernos enfrentados sobre cómo contener la crisis. Pero ahora no podía pensar en eso. No con claridad. Ahora solo existía el camino bajo sus pies. Corría esquivando ramas, saltando piedras, evitando desniveles y raíces. Mientras tanto, las monstruosidades que lo perseguían no esquivaban nada. Tropezaban, caían, se levantaban con una agilidad antinatural y seguían avanzando, siempre avanzando. Jamás se detenían. El bosque se volvía cada vez más espeso. Eso los ralentizaba un poco. Aquellas cosas no calculaban, no pensaban, no rodeaban obstáculos. Sus mentes parecían incapaces de comprender otra geometría que no fuese la línea recta, pero él sí. Él aún conservaba el instinto humano de supervivencia. Entonces la vio. Una pared rocosa, alta, casi vertical, como un muro de hormigón levantado en mitad del bosque. Comenzó a correr en paralelo a ella. A sus espaldas, los sabuesos de la muerte destrozaban ramas y maleza. Caían, se levantaban, seguían corriendo, cada vez más cerca, 30 metros, quizá menos. Pausa breve. Entonces ocurrió. Entre unos espesos arbustos descubrió una grieta en la roca, una abertura estrecha, oscura. Sin pensarlo 2 veces, se deslizó dentro. Se atrincheró en el interior de la pequeña cavidad. Su respiración sonaba como el motor de un coche de carreras. Intentó controlarla, reducir el ruido. Temblando, tensó el arco y apuntó hacia la entrada, dispuesto a morir matando si era necesario. Los sonidos se aproximaban, cada vez más cerca. Aquellas criaturas emitían ruidos guturales, casi simiescos. Entonces, pasaron de largo. Los oyó detenerse más adelante, confundidos, desorientados por la desaparición repentina de su presa. Escuchó cómo caminaban en círculos, olfateando el aire como perros salvajes. Silencio tenso. Esperó, sin moverse, sin respirar apenas. El tiempo perdió sentido allí dentro. ¿Minutos? 1 hora. ¿No lo sabía? Poco a poco su respiración comenzó a estabilizarse. El arco seguía apuntando hacia la entrada, aunque hacía rato que había aflojado la tensión de la cuerda. Los brazos empezaban a agarrotarse. Las criaturas se habían alejado un poco. No demasiado. Quizá 100 metros, quizá 200. Seguían ahí fuera, merodeando lentamente alrededor de su improvisado refugio. Con cuidado comenzó a incorporarse. Observó mejor el interior de la cavidad. Era pequeña. Apenas 2 metros de altura y 4 de profundidad. Roca viva. Fría. Húmeda. Había visto otras grietas parecidas durante sus jornadas de caza.
pero todas tenían señales de animales. Olor, huellas, pelo, excrementos. Aquí no había nada, nada en absoluto. Solo roca, frialdad, silencio. Entonces lo vio. Una pequeña grieta en una de las paredes laterales. Al acercarse, descubrió algo imposible. De aquella abertura emergía un tenue resplandor anaranjado. Pasó la mano con suavidad casi irreverente por la superficie de la grieta, con cautela. Para su sorpresa, la roca emitió un leve zumbido. Vibró, y la grieta se hizo más grande, separándose en un angosto pasillo de varios metros de largo. Al final una puerta de metal que parecía robusta, acorazada. En un lateral brillaba una placa que parecía de identificación, con un brillo azulado. Caminó lentamente hacia ella. Con un suave siseo, la grieta de la pared de roca se cerró tras él. Ahora se sentía atrapado, la sangre al galope por sus venas palpitándole en las venas. Ahora solo había una opción, la puerta, y se plató ante ella. Acercó la mano casi por instinto al panel de identificación, mecánicamente casi sin detenerse a pensar. El panel cambió a color verde instantáneamente, antes que lo tocase. La pesada puerta se deslizó a un lado, lenta, pero constantemente, casi sin ruido. Ante sus ojos apareció una sala, con diverso tipo de maquinaria, monitores, cables, y en su centro, una imagen holográfica sobre lo que parecía un centro de mesa o consola de control. Unas letras anunciaban «Eli». El hombre avanzó cautelosamente al centro de la sala, perplejo, asombrado, y repentinamente una voz con tono femenino anunció: «Soy Eli, denominación genérica de Elemental Logic Intelligent, y soy la administradora de esta base avanzada. Identificate, nombre y rango». El hombre dio un paso atrás, perplejo. Casi fue más bien un traspié que un paso en sí mismo, pero rápidamente tomó el control de sí mismo y respondió con la voz más serena y controlada de la que fue capaz. Me llamo Javier, ingeniero, exmilitar del Ejército Español, teniente. Teniente, le he permitido el acceso porque mi protocolo indica que abra la primera entidad humana que aparezca, pero esto no significa que no deba someterle a evaluación. ¿Qué tipo de evaluación? Física, para evaluar su estado general de salud, psíquica, que determinará su estabilidad emocional y de aptitudes para saber qué puede aportar a esta base. ¿Y si me niego? La negativa no es una opción, dejó de serlo cuando cruzaste esa puerta, Teniente Javier. Dime qué pasa si me niego. Habrás observado que en la cavidad por la que entraste está totalmente estéril. Puedo volatilizarte en trillones de átomos individuales, polvo. Entonces evidentemente negarme no es una opción. ¿Debo pasar a alguna sala especial o algo así para ser evaluado? No es necesario, solo permanece en pie donde estás sin moverte, mis sensores harán el resto. El escaneo comenzó, con una luz tenue, anaranjada y palpitante, recorriendo el cuerpo de Javier, produciéndole un leve cosquilleo que hacía resonar su cuerpo con una vibración sutil, pero no se movió en absoluto. La advertencia de Eli de volatilizarle en pedazos atómicos le hacía permanecer inmóvil, ni tan siquiera se atrevía a parpadear. Durante lo que le pareció una eternidad, el haz de luz le recorrió de arriba hacia abajo y a la inversa, pero él apenas se movió, como congelado en el tiempo. Transcurrido un tiempo, el haz desapareció con la misma velocidad que había aparecido, y el examen pareció concluir. Siguieron una serie de preguntas. ¿Cómo reaccionas a una amenaza inminente para tu vida? ¿Te consideras un ser emocionalmente equilibrado? ¿Qué opinión tienes de pertenecer a un equipo o cadena de mando? ¿Consideras que sabrías trabajar en equipo? Y así pregunta tras pregunta, a las cuales Javier contestaba con sinceridad absoluta.
Sabía o intuía que aquella máquina estaba monitorizando su pulso, su sudor, su cadencia en la voz, como una especie de máquina de la verdad. Siguió un silencio tenso, que Javier no pudo estimar su duración. Finalmente la máquina habló de nuevo, con esa cadencia de voz, de máquina, pero a la vez medio humana, inteligente y capaz en sí misma. De esta forma comenzó el contacto hombre-máquina en las profundidades soterradas. ¿Qué era aquel extraño y oculto lugar? ¿A qué propósito servía? Suscríbete al canal. Eli escribió todos estos eventos en sus bancos de memoria, para que la humanidad supiese, para que jamás olvidase, y estamos contando su historia. Próximo capítulo. Motivación elevada.